La mañana del viernes 23 de agosto de 2024, Emma Bondaruk, una adolescente de 15 años que vivía en Longchamp, provincia de Buenos Aires, se preparaba como cada día para ir a la escuela. Pero bueno, un rato después, Emma supo que un compañero suyo de tercer año había compartido un video manteniendo relaciones sexuales con ella. Y que el video se había hecho viral y que estaba en manos de la mayoría de los chicos de la escuela. Ese mismo día, a las 2:30 del mediodía, la mamá de Emma, que ya había hablado con ella, que la había contenido, que habían llorado juntas, salió de su casa para hacer unas compras. Y cuando volvió, se encontró con que Emma se había quitado la vida. El caso de Emma quizás es particular porque llegó a este extremo, pero el caso de Emma no es un caso aislado. Pasa todo el tiempo de videos que se comparten, de situaciones similares en escuelas, y la verdad es que en general nadie sabe qué hacer. La mamá de Emma empezó una lucha para que en la Argentina existiera una ley que diera un marco de acción a la gente de las escuelas, a los especialistas, a todos los involucrados. Y en la provincia de Santa Fe, ayer se le dio media sanción a la ley Emma, a una ley en la provincia que tenga en cuenta este tipo de situaciones. La tengo en línea Celia Arena, la autora del proyecto. Celia, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, José. Muchas gracias por el contacto, porque la verdad que cuando contabas recién todo el desarrollo de lo que pasó y de lo que dio origen a este debate, protagonizándolo su mamá, Laura, a la que vos le hiciste una nota en su momento, es muy importante porque le pone cuerpo, historia a esas leyes que discutimos, que debatimos, como esta tan importante Sí. de ser, ¿no? Haber obtenido esa media sanción después de un trabajo muy bueno que se hizo en las comisiones. Yo lo decía ayer después en el plenario de comisiones, la última comisión que fue constitucionales, agradeciendo el trabajo que se había hecho, porque la verdad es que todos los aportes que se hicieron fue para mejorar la instrumentación de esta ley Sí. una vez que el Senado la debata, ¿no? Laura, perdón, Celia, Laura cuando habló con nosotros, la mamá de Emma, dijo una frase que a mí me pegó mucho, dijo: uno sigue respirando, pero está muerto en vida. Como mamá que perdió a su hija en esta situación. ¿Qué es lo que plantea esta ley que ayer tuvo media sanción en la provincia de Santa Fe en términos prácticos? Porque esto de la viralización de videos íntimos de chicos, de chicas y demás, es algo que ocurre muy frecuentemente en cualquier escuela. ¿Qué herramientas brinda esta ley y para quiénes? Mira, creo que es muy importante lo que decís, José, tomando también algo que Laura siempre dice, que es entender y que los adultos podamos incorporar que lo virtual es real, que no hay Ujú. diferencia ni para los chicos ni para los adultos. Lo que pasa es que muchas veces los adultos, si bien nos impacta, tenemos más herramientas. Por ahí los chicos no tienen todavía tantas herramientas y es mucho más simbiótica esa conexión entre lo que pasa en las pantallas y lo que atraviesa sus vidas. Entonces, el diferencial de esta ley es que no es solamente una ley declarativa, porque crea un sistema integral. En la práctica que plantea formación docente, darle a los docentes, a las docentes herramientas concretas, porque esto, como decíamos, es una problemática muy, muy nueva y con consecuencias absolutamente reales, extremas, como en este caso en el dolor, como el caso de Emma, pero bueno, incide también en el proceso de aprendizaje, porque claramente cuando no se puede aprender cuando uno no está bien, muchas veces en los chicos y en las chicas, que incide en toda su vida y también obviamente en el Ujú. proceso educativo. Entonces, se trata de contenidos en las escuelas, de guías de actuación. Laura Contenidos, cuenta perdón, que la cuando red... decís contenidos en las escuelas es, además de guía de actuación para los docentes, hablar de esto con los chicos en las aulas. Exactamente, poder hablar en las aulas sabiendo específicamente, con herramientas concretas, cómo abordarlo,
cómo hablar de estas cosas. Vos decías, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, poder abordar, esto se hace en el marco también de otras leyes que existen, que están vinculadas, que es la ESI, que es la ley Olimpia, pero esto es más específico porque tiene que ver con un tipo de violencia muy claro, muy nuevo, que se logró incorporar con Olimpia, que es la violencia digital. Entender que hoy esto, lo que decíamos al principio, es muy simple, no hay diferencia entre el mundo real y el mundo virtual. Entonces, antes por ahí la violencia se daba, bueno, en otros términos, no en esto que tiene que ver con la difusión de imágenes, pero se daba porque te empujaban, o porque vos entrabas al aula y había un insulto escrito en el pizarrón, o algo, se decía de alguien algo en una pizarra, en un pizarrón. Pero bueno, eso quedaba reducido a quienes estaban ahí compartiendo ese momento. Pensemos lo que amplifica lo virtual. Entonces, poder entender todos estos mecanismos, y vos lo decías muy bien recién, ¿no? Las guías de actuación para saber cómo hacer. Y yo siempre cuento lo que Laura manifestaba, ¿no? Que todo fue muy rápido, esto algo muy característico de lo virtual, muy rápido, y la escuela no tuvo una reacción a la altura de la situación y de la gravedad, porque lo único que hizo fue pedirle al chico que se retire del establecimiento escolar, pero nunca tomaron contacto con ella, con la mamá de Emma. El primer contacto fue el otro día para corroborar que realmente Emma se había quitado la vida. Bueno, entonces todo esto no es por maldad o por desinterés, por lo menos es lo que nosotros entendemos, porque ha pasado en otros casos. Pensemos que la génesis de la ley Micaela también fue la misma, ¿no? Micaela García, cuando desapareció y apareció una semana después asesinada, el origen de que se demorara tanto fue que el policía que tomó la denuncia no tenía los elementos para actuar rápidamente, no se hizo. Bueno, es muy bueno cuando a partir de hechos dramáticos como esto se va transformando en políticas claras. Políticas claras, y digo, porque a veces uno dice políticas claras y bueno, ¿qué es eso? Porque es muy en el aire. Esto, algo concreto. No, pero me imagino a la escuela con herramientas. Claro, a un docente, a un directivo de una escuela que le digan, mira, esto tenés que enseñarlo de esta manera o explicarlo de esta manera. Si pasa tal cosa, el protocolo, el mejor protocolo disponible, porque obviamente no es matemática, es esto es lo que habría que hacer, saber qué hacer frente a un caso que se da todo el tiempo. Y estaba pensando en dos cosas. Una, que esto es mucho más urgente que otros aprendizajes, porque los chicos son víctimas o posibles víctimas no sé, de acosos virtuales sexuales, de trata virtual de personas, de captación de redes, de abusos sexuales, de grooming, de un montón de cosas, todo el tiempo, en la vida real. Y por otro lado, el docente que se capacitó en cómo enseñar y en matemáticas, o en historia, o en geografía, o en lo que sea, y que tiene que de golpe encontrarse con esto y decir, bueno, ahora ¿cómo manejas este caso? No estás preparado para eso. Por eso esto me parece clave hablar de estos temas. Exactamente, y nos pasa a todos, porque, bueno, yo tengo 60 años, pero inclusive a generaciones más jóvenes, pensemos el desarrollo tecnológico y la erupción de los últimos 2 o 3 años es enorme. Entonces, obviamente que necesitamos apoyo. Por eso esta ley tiene que ver con eso, con la prevención, con la intervención de apoyo, con brindar herramientas y con acompañamiento también, porque también pensamos campañas de prevención y la participación de los estudiantes, las estudiantes y las familias, porque es algo que excede también el ámbito de la escuela. Lo que pasa es que el ámbito escolar es donde más tiempo pasamos, donde se generan muchas veces en nuestra adolescencia las relaciones más profundas, donde compartimos un montón. Entonces, la idea es poder utilizar esto y en algo que me parece que es clave, ¿no? Porque acá no se trata de demonizar la tecnología de ninguna manera, porque ya es algo que forma parte, como decíamos, desde el inicio de la nota, de nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos. Se trata de aprender a habitarla mejor y se trata de que los chicos y las chicas también no tengan la menor cantidad de riesgos posibles en el ámbito tecnológico, en el ámbito virtual. Sí. Y como te decía hace un ratito, es muy urgente esto. Me da la sensación que uno habla de tecnología y en realidad es la vida real. Lo que pasa es que la tecnología multiplica los alcances de
de los efectos de la maldad de los tipos que siempre estuvieron, pero que hoy pueden ser mucho más poderosos, o los que, nada, como decías vos, antes los pibes de un curso se pasaban una foto en papel y se enteraban 40 Ujú. chicos, y hoy de repente la escuela entera está esperando a esa nena o ese nene que llegue tempranito y todo, y debe ser horrible, es horrible. Para las familias también no estamos preparados, pero hay que empezar a hablar y mucho de esto, porque así como a los pibes les decimos de entrada que si escuchan un tiro se tiren al piso, porque a lo mejor viven en un barrio peligroso, que si viene un auto fuerte no crucen la calle, bueno, ¿qué hacemos con esto? Ya no es virtualidad, es la vida real. Es la vida real, exactamente. Y creo que la ley EMA es eso, José, es entender el presente para cuidar mejor a las chicas y a los chicos, porque donde hay una pantalla hay derechos y esos derechos hay que garantizarlos. Entonces, esta ley tiene que ver esencialmente con ese concepto, con el concepto de cuidar, de cuidarnos y de generar esas certezas también. Vos lo mencionabas con toda claridad recién. ¿Qué le pasa a una docente ante esta situación? ¿Cuáles son las herramientas que tiene que utilizar para cuidar en un ámbito distinto que es esto, ¿no? Porque educar hoy también es enseñar a usar esa tecnología con Ni hablar. responsabilidad. Y bueno, esta ley tiene que ver con eso. Y la Bueno, verdad, quiero recalcar lo que te dije al principio, José. Es un tema compartido por todos los bloques y la verdad que se trabajó de una manera colaborativa muy buena, con aportes muy buenos. Y la verdad que esto hace que las leyes que salen sean mejores. media sanción. Pasa al Senado, seguramente va a ser aprobado. Cuanto antes, mucho mejor. Cuanto antes se lleven adelante las capacitaciones y se hable cada vez más en las escuelas sobre este tema, mucho mejor para todos. Un beso grande, gracias. Exactamente. Un beso, José. Muchas gracias. Celia Arena, diputada provincial por el justicialismo, entonces autora de este proyecto de ley, la ley EMA, una ley a nivel nacional, impulsada por la mamá de Emma, que bueno, la mamá de Emma hizo todo lo que tenía a su alcance, habló con su hija, la acompañó, la escuchó, porque más que hablar, que escuchar en estos casos, pero salió, se fue hasta el súper y cuando volvió, Emma se había quitado la vida. Todo es muy rápido. En cuestión de horas, el colegio entero tenía las imágenes de Emma, y en un ratito nada más, Emma no soportó esta situación e hizo lo que hizo. Así que hablemos cada vez más de este, así como en algún momento la tenemos a Lunita en el programa, que se contacta con los chicos que van en el asiento de atrás del auto, que vos estás manejando y tu hijo de 5, 6, 7, 8 años está escuchando, y por ahí Luna le dice, ojo que lo que haces con el celu, pedirle prestado, no hagas aquello, no hagas esto, tiene una razón de ser, Luna. Ahora estamos hablando para los adolescentes y para los padres de los adolescentes. Que bueno, dicen que cuando los chicos crecen, los problemas crecen también, no sé si están así, pero a tenerlo en cuenta como papás y como mamás también. 7:46.